¿Alguna vez has visto ese pequeño triángulo con un número dentro que aparece abajo de tus botellas, toppers o demás envases de plástico? No es un adorno ni tampoco nos indica cuántas veces se ha reusado este plástico, sino que es como una especie de código que nos indica qué tipo de plástico estamos usando. Y es muy importante que lo conozcamos, no solo por el reciclaje, sino por nuestra salud, por el medio ambiente y porque seamos honestos, los plásticos están en todas partes. Así que en este video te explicaré qué significa, cuántos tipos de plástico hay, cuáles son peligrosos para nuestra salud y por lo tanto deberíamos evitar, cuáles son los únicos que sí son aptos para alimentos, entre muchas otras cosas importantes que deberías saber. Mi nombre es Brigitte Calderón y esto es Industria Alimentaria. Así que primeramente, ¿qué es ese triángulo con un número? Ese símbolo se llama Código de Identificación de Resinas y fue creado en 1988 por la Society of the Plastic Industry en Estados Unidos. La idea era sencilla, clasificar los diferentes tipos de plástico según su composición química para así facilitar el reciclaje, ya que los plásticos no se pueden mezclar entre ellos porque cada uno tiene su propia temperatura de fusión, composición química, estabilidad y diferente compatibilidad con los aditivos. Si se mezclan, se contaminan mutuamente y el resultado es un material de muy baja calidad o incluso inutilizable. Piensa que es como si mezclaras harina, sal, azúcar y arena de mar. Una vez que hayas mezclado todo, ya no podrías hacer ni pan, ni pasteles, ni nada que valga la pena. Pero este número también nos puede servir para saber qué usos darle a cada tipo de plástico, ya que, por ejemplo, no todos son aptos para alimentos. Así que lo que realmente importa es el número que aparece dentro de ese triángulo. Este número va del 1 al 7. Cada uno representa una resina diferente. Es como si los plásticos tuviesen nombres y apellidos. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero primero, ¿por qué hay tantos tipos de plástico? Esto es porque cada uno tiene propiedades diferentes. Algunos son más resistentes al calor, otros no lo son. Unos tipos de plástico son duros y rígidos, mientras que otros son muy flexibles. Algunos se rompen fácilmente, mientras que otros muy difícilmente lo hacen. Y dependiendo del producto que vaya a contener o que se va a hacer a partir de ese plástico, como comidas, medicamentos, detergentes, juguetes, se elige el tipo de plástico que más conviene. Por eso hay tantos tipos de plástico y es muy importante identificarlos correctamente. Y es que el plástico no solo se hace a partir de petróleo, a veces se le agregan aditivos como colorantes, estabilizantes UV, retardantes de llama o plastificantes que aumentan su flexibilidad. Y dependiendo de estos ingredientes, un plástico puede ser más o menos tóxico, más o menos reciclable y más o menos costoso de producir. Esto también influye en su clasificación y en si puede estar en contacto o no con alimentos. Como te dije, no todos los plásticos son seguros para alimentos, ya que algunos liberan sustancias químicas como por ejemplo aftalatos, que se agregan a algunos plásticos para hacerlos más blandos o flexibles. También otros pueden contener bisfenol A, que se les pone para dar resistencia y dureza. Pero estos químicos pueden pasar a los alimentos, especialmente si se calientan, y estos más que todo a largo plazo pueden afectar el sistema hormonal, causar problemas inmunológicos, hiperactividad, problemas en el metabolismo, infertilidad o incluso aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Así de grave. También es muy importante porque no todos los plásticos se reciclan igual. Hay algunos que son muy fáciles de reciclar y otros que prácticamente no se reciclan nunca. Y recuerda que en el ambiente hay plásticos que pueden tardar cientos de años en descomponerse, incluso 1000, sí, 1000 años. Así que como conocer estos códigos es más que útil, ahora vamos a ver el primero de ellos. Número 1. Polietileno tereftalato, o más conocido por sus siglas PET.
Probablemente este sea el plástico más conocido y utilizado. Incluso puede que tú lo uses casi a diario. Y sí, es el plástico de las botellas de agua, refrescos, jugos, bebidas energéticas y muchos envases de alimentos, como salsas, aceites, mermeladas, entre otros. El PET tiene la ventaja de ser transparente, y esto en la industria de alimentos es muy bueno, ya que nos permite a los consumidores poder ver el producto que hay dentro. Además es un plástico liso, liviano y tiende a sonar crujiente si lo aprietas. Es ampliamente utilizado en la industria alimentaria, pero ojo, solo se recomienda utilizarlo una sola vez, ya que este plástico no está diseñado para reutilizarse. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Cuando se reutiliza, especialmente si se expone al sol o al calor, puede liberar sustancias químicas potencialmente tóxicas. De hecho, y por poner un ejemplo, las fechas de caducidad en las botellas de agua son porque lo que caduca es la botella y no el agua en sí. El agua como tal no supone un riesgo para la salud con el paso del tiempo, pero en cambio los envases de PET en los que se almacena, al pasar de la fecha de caducidad, pueden empezar a transferir estos químicos al agua. Pero recuerda que la fecha de caducidad, como en todo producto, aplica hasta que abres el envase. Una vez abierto, se recomienda consumir el agua en menos de 3 días para prevenir cualquier problema. Entonces, por esta razón, es mejor que compres una botella especial para tomar agua y no reutilices las de PET. Aunque, incluso aquí tienes que fijarte muy bien, ya que por ejemplo yo tengo esta botella que me regalaron, y si ves el triángulo de la parte de abajo vas a notar que tiene un número 1, lo que significa que aunque sea una botella reutilizable, sigue siendo de PET. Por lo que es mejor utilizarla para almacenar cosas que no involucren alimentos, ya que al ser de este material tiene una muy baja durabilidad, corriendo el riesgo de que se degrade rápido y pueda liberar estas sustancias. A lo largo del video te diré cuáles son los mejores plásticos para poder almacenar alimentos por un largo tiempo y cuál es el mejor de ellos. Ahora también recalco que el PET no es bueno exponerlo al calor, al sol o mucho menos ponerlo en el microondas, porque como te lo mencioné, el calor acelera el riesgo de migración de esas sustancias al alimento. También si por algún motivo lo tienes que reutilizar, no es bueno que coloques en él sustancias que sean ácidas, ya que eso también acelera la degradación del PET y por lo tanto la migración de las sustancias tóxicas al alimento. Este plástico tampoco resiste muy bien las temperaturas de congelación, ya que se puede empezar a desquebrajar. Pero algo que sí tiene este material es que es muy bien recibido en los centros de reciclaje. De hecho, el PET es uno de los materiales más reciclados del mundo. La mayoría de centros de reciclaje lo procesan. Y cuando se recicla, se puede convertir en ropa, alfombras, bolsas reutilizables, piezas de automóvil y hasta en nuevos envases de alimento. Aunque el PET reciclado no suele utilizarse para volver a hacer envases de alimento, porque para reutilizarlo en alimentos hay que aplicar un proceso de reciclaje grado alimenticio, lo que es más costoso y no está disponible en todos lados. El PET no solo se utiliza en la industria de alimentos, hay muchas industrias que también lo utilizan. Por acá, por ejemplo, hay muchos productos de este plástico número 1 que encontré en mi casa: jabón de platos, bicarbonato, pinturas, sal, productos para el cabello, algunos champús o este spray limpiador de lentes. Entonces, ¿deberíamos evitarlo? No necesariamente, ya que sí es seguro. Lo que no debes hacer es reutilizarlo. Úsalo una sola vez y luego recíclalo. Tampoco lo expongas al sol o al calor, ni dejes tu botella de agua dentro del calor de tu auto. Todo esto para evitar riesgos a tu salud. Número 2. Polietileno de alta densidad, por sus siglas HDPE. Este plástico es más duro, más opaco, no es transparente como el PET, pero sí es más resistente que el PET. Estos envases no se aplastan muy fácilmente y tienen una gran ventaja: es uno de los plásticos más seguros para alimentos, ya que no es reactivo, resiste una amplia gama de productos químicos y tampoco libera químicos tan fácilmente, ni siquiera cuando se expone al frío o a la luz. Esto lo hace excelente para almacenar alimentos y líquidos, como leche, agua, aceites, pero también otras muchas sustancias. Lo podemos encontrar en envases de leches, jugos, botellas de champú, jabones líquidos, muchos productos de limpieza, productos de belleza y cuidado personal, en tapas de productos, juguetes, tablas de cortar alimentos, accesorios marinos, porque no se daña con el agua salada, así como también se puede encontrar en algunos toppers y utensilios de cocina, entre muchos otros productos más. Por acá hay algunos de los productos que encontré en mi casa con este número y en su mayoría son cremas, bloqueadores solares, desodorantes y muchas
otras cosas de cuidado personal, algunos empaques de alimentos como por ejemplo este es de yogur. También es muy utilizado en la industria farmacéutica para almacenar algunos medicamentos o vitaminas. Por ejemplo, esto es un omega 3 y también es muy utilizado para la fabricación de algunos utensilios como este. Este material es muy seguro para almacenar alimentos y no se deteriora tan rápidamente como el PET, pero a pesar de esto no se puede calentar en microondas, ya que aunque sí es muy resistente, no está diseñado para calentarse a altas temperaturas y en general para alimentos no se recomienda calentarlo a más de 60 grados centígrados. La única manera en que puedes utilizarlo en un microondas es si este plástico tiene el símbolo de apto para microondas, de lo contrario no lo hagas. Lo que sí puedes hacer con él es utilizarlo para refrigerar o congelar alimentos. Resiste muy bien las bajas temperaturas sin desquebrajarse o liberar sustancias tóxicas. También este plástico suele ser fácil de reciclarlo, porque también es de los plásticos más aceptados en los centros de reciclaje. Una vez reciclado se puede convertir en tuberías, botes de basura, bancas de parques, mesas de picnic, nuevos envases y hasta en madera plástica para exteriores. Así que en resumen, este plástico sí es apto para alimentos, sí lo puedes reutilizar para almacenar alimentos, pero no lo puedes poner en el microondas, a menos que el plástico indique que sí. Es apto para el congelador y es muy reciclable. Número 3. Policloruro de vinilo, o por sus siglas, PVC. Este es uno de los plásticos más resistentes, versátiles y duraderos, pero también es uno de los más tóxicos y problemáticos para la salud humana y el medio ambiente. Puede ser transparente, blanco, gris o de colores opacos. Puede ser flexible o rígido, dependiendo del tipo. Y los envases suelen ser algo brillantes y resistentes. En mi casa de este material solo encontré estos tubos, pero lo podemos encontrar en persianas de ventanas, tarjetas de crédito, revestimiento de cables eléctricos, cortinas de baño, tubos y conexiones de fontanería, algunos envases de productos que no son comestibles, pero también lo podemos encontrar presente en algunos envases de alimentos. Este plástico no se recomienda para estar en contacto con alimentos o bebidas, aunque aún así todavía se usa en algunas envolturas de alimentos, ya que también es un plástico muy brillante que resalta muy bien el producto y tiene bastantes ventajas como empaque. Sin embargo, algunas sustancias tóxicas de este producto pueden migrar muy fácilmente al alimento, como lo es el cloruro de vinilo, el cual se sabe que es un cancerígeno muy conocido, así como también aftalatos y otros aditivos. Por eso se trata de regularlo y restringirlo fuertemente, además de sacarlo por completo de la industria de alimentos. Aunque también hay un plástico PVC que es de grado alimentario, y este sí es seguro para nosotros, aunque siga teniendo el número 3. Pero para identificarlo tendría que tener algunos sellos que digan grado alimentario. Si no dice eso, entonces no es seguro utilizarlo para alimentos o bebidas, pero sí lo puedes seguir utilizando para otras cosas que no involucren alimentos. Así que por lo tanto jamás debes introducir este material al microondas, ya que al calentarlo se liberan muy bien sus gases tóxicos, especialmente las dioxinas, que son altamente contaminantes y peligrosas para la salud. Tampoco es un material recomendado para congelar. En cuanto a si este material es reciclable, pues sí lo es, pero en realidad es muy difícil de reciclar porque contiene muchos aditivos químicos que complican el proceso, además de que muy pocas plantas procesadoras lo aceptan. Por eso la mayoría termina en vertederos o incinerado, lo cual es aún peor por los gases tóxicos que libera. Así que jamás lo quemes en casa y en general jamás quemes ningún tipo de plástico. Un dato curioso es que antes la industria farmacéutica también lo utilizaba muchísimo, pero como después se supo que este material puede ser tóxico, fue reemplazado siempre por PVC, pero de grado farmacéutico, y también por el plástico número 5. Durante su producción y descomposición, el PVC también puede liberar sustancias y gases tóxicos, compuestos que se pueden acumular en el tejido humano y están vinculados al cáncer, alteraciones hormonales y problemas reproductivos. Así que en resumen, el plástico número 3 no es apto para alimentos, mucho menos al microondas, no es reutilizable, es difícilmente reciclable, dura muchísimo y es muy barato, pero puede llegar a ser altamente tóxico. Número 4. Polietileno de baja densidad, o por sus siglas LDPE.
Este plástico es más flexible y liviano que el HDPE, que es el polietileno pero de alta densidad. Suele ser transparente o semitransparente, aunque también puede no serlo. Cuando es un plástico suave se tiende a arrugar con facilidad. También hay algunas versiones que suelen ser más sólidas, pero suelen ser siempre un poco gomosas. Este plástico se utiliza muchísimo en envolturas de alimentos. Lo podemos encontrar en bolsas de supermercado, bolsas de basura, empaques de alimentos, bolsas de empaque en general. Envolturas plásticas tipo film también se pueden encontrar dentro de Tetra Pak en el interior, combinada con cartón y aluminio. En tapas flexibles, por ejemplo, estas son de agua. En algunos envases exprimibles, como por ejemplo los de mayonesa o de mostaza. También en algunas bolsas de productos comestibles, por ejemplo, esta es una bolsa de comida de mi gato y es número 4, así como también muchísimos productos alimentarios lo utilizan como capa protectora o como un envoltorio primario. Este plástico sí es seguro para alimentos, pero como sabrán no se puede exponer al calor porque se derrite muy fácilmente. Por lo tanto no es apto para microondas, no se puede calentar comida en él, ya que si se calentara por un largo tiempo ahí sí pudiese liberar sustancias que potencialmente podrían ser tóxicas, pero sí se pueden congelar alimentos en él. Y como es un material muy blando, el riesgo de que se agriete o se deforme es muy poco. De hecho, algunas bolsas de congelar tienden a estar hechas de este material. ¿Se puede reciclar? Sí se puede, pero no es tan fácil, ya que es un material muy liviano y flexible, lo cual hace que sea muy difícil de procesar y clasificar en la mayoría de plantas. Además, se contamina muy fácilmente con restos de comida. Sin embargo, en ciertos países hay algunos centros especializados que sí lo reciclan, y al reciclarse se puede convertir en bolsas nuevas, recubrimientos de cable, baldosas plásticas, entre otros. Pero la mayoría de veces termina en la basura. Así que en resumen, este plástico sí es apto para alimentos, no lo puedes calentar ni mucho menos poner en el microondas, es apto para congelar y es bastante versátil. Número 5. Polipropileno, o en sus siglas PP. Este es uno de los plásticos más utilizados para alimentos, más que todo si se calientan, y también es uno de los más seguros. Es resistente, versátil, seguro, y quizá también lo usamos todos los días sin darnos cuenta. Por acá hay algunas cosas que encontré en mi casa, como lo son productos de cuidado y belleza, un snack, tapas, por ejemplo, del café para llevar, algunos recipientes plásticos, herméticos. En esta crema, por ejemplo, la parte de acá es número 5, pero su tapa es número 4. También es muy usada en la industria farmacéutica para el almacenamiento de medicamentos y vitaminas, en vasos térmicos o reutilizables, y es que este plástico está muy aprobado para el calor, lo que lo convierte en el favorito de muchas industrias. Este plástico sí es apto para microondas, aunque como te lo mencioné, en los demás tipos de plástico también pueden haber algunas versiones aptas para microondas, siempre que tengan este símbolo. Este plástico, como te lo dije, es el más recomendable para alimentos. De hecho, si tú vas a comprar cosas de uso diario para alimentos como toppers, vasos, etc., yo sí te recomiendo que sean del plástico número 5. Además, también te recomiendo que compres aquellos que tengan estos símbolos. Este plástico se recicla bastante, pero no a nivel del PET, y una vez reciclado se puede convertir en escobas, cubetas, muebles de plástico e incluso nuevos envases reutilizables. Su reciclaje cada día es un poco más eficiente. Así que en resumen, es apto para alimentos, es apto para microondas, se puede calentar, se puede congelar, aunque con un poco de precaución porque en temperaturas demasiado altas sí puede llegar a romperse. Es reutilizable y también es bastante reciclable. Número 6. Poliestireno, o por sus siglas PS. Es el que también puedes conocer como unicel. Este plástico también es muy usado, pero es muy problemático. Lo podemos encontrar en productos desechables de este tipo: cajas térmicas para comida rápida, envases de ramen instantáneo, bandejas de carnes o frutas en supermercado, protectores de electrodomésticos y embalajes. Pero aunque durante décadas se ha utilizado para servir comida, el plástico número 6 no se considera seguro cuando se somete al calor, pero sí puede ser seguro mientras está en su forma sólida a temperatura normal. Cuando se calienta puede liberar estireno, un compuesto que ha sido clasificado como posible cancerígeno, y aunque las cantidades liberadas son pequeñas
y no se considera acumulativo en el sentido de que se almacene permanentemente en el cuerpo, la exposición repetida al estireno puede aumentar el riesgo de efectos adversos para la salud. Y también los estudios sobre el riesgo de cáncer en humanos aún no son del todo concluyentes, pero no está de más tomar precaución. Y por esta razón jamás debes ponerlo en el microondas, ya que al calentarse es cuando más libera sus sustancias tóxicas. Por eso las sopas instantáneas o el ramen de vasito no debes ponerlo a calentar dentro del microondas. Y lo mejor es servirlo en un plato que no sea de este material. Y cuando te den comida para llevar en este tipo de envases, no debes calentarla en el microondas. También hay cierta controversia entre qué tan malo puede ser servir sopas calientes, café o chocolate en este tipo de envases. Por lo que si tú puedes evitar esto, mejor hazlo. Además, este tipo de envases no es una buena opción para almacenamiento de comidas por tiempos prolongados. ¿Y se puede reciclar? Pues aquí hay otro problema. El plástico número 6 también es de los plásticos que es reciclable más que todo en teoría, pero en la práctica casi nunca se recicla porque es muy liviano y ocupa mucho volumen. También es difícil de limpiar y no hay suficientes plantas de reciclaje que lo acepten. La mayoría de veces termina en vertederos o en los océanos y se dice que más del 90% de este material no se recicla jamás. Algo por lo que se utiliza bastante es porque es muy barato de producir. De hecho, se dice que es el más barato de todos. Por eso aún se sigue utilizando a pesar de sus problemas. Sin embargo, los riesgos de utilizar este plástico solo son para el contacto con alimentos o bebidas. Este plástico no presenta riesgos para otras industrias que no son ni de alimentos ni bebidas. Así que en resumen, sí podría ser apto para alimentos que estén fríos o a temperatura ambiente, aunque no es muy recomendado. No es apto para microondas ni para contener alimentos o bebidas que estén calientes. Es muy difícil de reciclar, es barato y sí podría usarse en otras industrias que no tengan que ver con alimentos y bebidas. Número 7. Otros. Este plástico puede ser el más misterioso y controversial de todos. A veces también lo puedes encontrar como una O, que significa otros. Y es que aquí no estamos hablando solo de un tipo de plástico, sino que de todos los plásticos que no encajan en las categorías de número 1 a 6. El plástico 7 puede ser como una ensalada mixta de materiales, que puede llevar de todo un poco. Desde mezclas de plásticos, fórmulas especiales o incluso componentes innovadores. Por eso es tan variable, difícil de reciclar y a veces muy cuestionado. Dentro de los plásticos número 7 podemos encontrar los siguientes tipos de plástico: policarbonato, plásticos biodegradables y muchos otros plásticos experimentales. Tiene un uso muy variado, como por ejemplo tapaderas rígidas de botellas, algunas botellas y termos reutilizables de agua, CDs y DVDs, gafas de sol, algunos contenedores resistentes al calor, partes de electrodomésticos y en mi casa lo único que yo encontré de este plástico es esta otra bolsa de comida de mi gato. Pero ahora, ¿este plástico es apto para alimentos? Depende, ya que hay muchos plásticos dentro de esta categoría, por lo que puede o no puede serlo. Pero en resumen, siempre que diga apto para uso alimentario, sí es seguro, de lo contrario no lo es. Al igual de que si puedes usarlo en microondas, calentarlo o refrigerarlo, también va a depender en que si trae estos símbolos. Si no los trae, es que no es apto. ¿Se puede reciclar? Pues técnicamente sí se puede, pero al igual que otros plásticos, muy rara vez se hace, ya que el número 7 abarca tantos tipos de plástico que no hay muchas formas uniformes para poderlos reciclar. Esto lo hace difícil de procesar y poco rentable para las recicladoras. Por eso la mayoría terminan en la basura. Así que en resumen, puede o no puede ser apto para alimentos, todo depende de los símbolos que tenga. Al igual de que si quieres ponerlo en el microondas, calentarlo o congelarlo, tienes que verificar que traiga los símbolos. Y es muy difícil de reciclar. También vas a encontrar muchos plásticos que no tienen este triángulo. Y esto es porque no es una obligación colocarlo para los fabricantes de estos plásticos. Por lo que si tú quieres comprar plásticos para alimentos o bebidas, yo te recomiendo que siempre optes por las opciones que sí tienen los números, para que puedas verificar si son seguros para tus alimentos o no lo son, ya que las opciones que no tienen este código podrían ser cualquier tipo de plástico.
Al igual te recomiendo que si tienes un emprendimiento de alimentos o bebidas en el que utilices materiales plásticos, tomes también en cuenta las recomendaciones de este video para garantizar la seguridad de tus clientes. Otra cosa en general de los plásticos que debes saber que es muy importante es que los plásticos, especialmente cuando ya se han expuesto al sol, al calor o al paso del tiempo, tienen la capacidad de atrapar y retener contaminantes del ambiente o del producto que contenían. Por ejemplo, pueden acumular metales pesados como el plomo o el mercurio, que son altamente tóxicos, y también compuestos como los pesticidas, que pueden causar daños al ambiente y a la salud. Estos contaminantes se adhieren a la superficie del plástico o incluso pueden penetrar su estructura. Y aunque uno los lave o crea que ya están limpios, no se eliminan por completo. Por eso, si un envase de plástico, independientemente de su número, fue utilizado para guardar sustancias tóxicas peligrosas, como pesticidas, fertilizantes, combustibles, solventes, productos de limpieza fuertes o cualquier químico que pueda ser dañino para la salud, ese envase no debe de reutilizarse jamás para guardar alimentos, bebidas, agua, granos básicos o cualquier producto que tenga contacto con nuestro cuerpo. Y tampoco que tenga contacto con animales, como la comida del gato, por ejemplo. No importa si ese envase originalmente era apto para alimentos. Si una sustancia tóxica estuvo en contacto con él, ese envase deja de ser seguro. Esta contaminación puede migrar a lo que pongas en él y literalmente convertirse en un veneno invisible. Y tampoco debes tirar ese envase al ambiente, porque ese mismo plástico puede liberar esas sustancias y las del plástico al suelo, al agua o a los animales. Y yo en campo he visto muchas situaciones gravísimas, donde los agricultores, después de terminarse el bote de pesticida que fumigaron, lo lavan y lo usan para almacenar granos que se van a comer, o incluso usan ese bote para tomar agua. Imagínense lo grave que esto puede ser. Ahora bien, si un envase plástico no tuvo dentro de él ningún químico tóxico, por ejemplo este bote de crema, sí podrías reutilizarlo, pero solo para guardar cosas que no sean alimentos ni bebidas. Por ejemplo, puedes guardar dentro de él clavos, tornillos, hilos o cosas así, pero nunca cosas que vayan a ser ingeridas o incluso que tengan contacto con la piel. Para almacenar alimentos te recomiendo comprar toppers y envases especiales para eso, así que mejor no utilices otros envases para este fin. Y recuerda que todo lo que te he dicho en este video que es apto para guardar alimentos solo aplica si está en buen estado. Si ya comienzas a ver grietas o que se están desprendiendo pedazos del material, ya no lo uses. Además de que si ya está roto, dañado o huele mal. El plástico número 5 es el que más te recomiendo para usar con alimentos y bebidas, ya sea para almacenarlos, calentarlos o congelar, ya que es un plástico muy resistente. Ahora te mencionaré algunos símbolos que puedes encontrar en el plástico y te diré qué significan. Ese símbolo de acá significa que ese plástico es apto para alimentos. Así que de preferencia, si vas a comprar un plástico para este fin, busca que tenga este símbolo. Luego también puedes encontrar otros como apto para microondas, apto para congelación, apto para hornos convencionales, lavable en lavavajillas, apto para la estufa, lavar únicamente a mano. El plástico cumple todos los requerimientos de sanidad, seguridad y protección ambiental exigidos por la Unión Europea, libre de BPA o bisfenol A, el cual es muy peligroso, así que busca siempre que tenga este símbolo. Así que de preferencia busca las opciones que tengan el símbolo en donde indiquen que ese plástico que estás comprando es seguro para el fin que tú lo quieres. Quiero recalcar que la información de este video es para que tú puedas elegir aquellos plásticos que sí son seguros para su uso con alimentos. Pero el mejor material para estar en contacto con tus alimentos siempre será el vidrio o el acero inoxidable grado alimenticio. Y si quieres saber si el café provoca infartos, es cancerígeno o podría ser tóxico, según lo que dicen estudios científicos recientes, por acá te dejo un video sobre eso. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para vernos en un próximo video.